Hola mis hermanos, hoy vamos a hablar sobre la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos dice sobre la fornicación? La Biblia, mis hermanos. Tiene que estar escrito en la Biblia, mis hermanos. Vamos a leer en Primera de Corintios. ¿Qué nos dice en Primera de Corintios? Capítulo 6, verso 18 al 20. ¿Qué nos dice? Oíd de la fornicación. Tenemos que oír de la fornicación, mis hermanos. Aquí nos dice que oigan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, más que está fuera del cuerpo, más que fornica contra su propio cuerpo, peca. Aquí nos dice que no podemos hacer. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, más que fornica, peca, mis hermanos. ¿Quiénes son fornicarios, mis hermanos? Hoy te voy a explicar quiénes son los fornicarios. Los fornicarios son los que tienen hijos antes de casar, mis hermanos. Los que tienen hijos, los que tienen 4, 5 hijos, mis hermanos, ellos son fornicarios. Eso condena Dios, mis hermanos. Es pecado, asco para Dios, mis hermanos. Ese pecado te va a llevar directamente al infierno. En el infierno vas a llorar en la eternidad, mis hermanos. Porque con a ese pecado Dios oye, mis hermanos. Ese pecado es asco para Dios, mis hermanos. Por eso siempre debemos que cuidarnos de ese pecado, mis hermanos. También, ¿qué nos dice en Gálatas? En 2 de Gálatas, capítulo 5, verso 19, ¿qué nos dice? Y manifiestas son sus obras de la carne, que son adulterios y fornicación, inmundicia y blasfemia. Los que practican tales cosas no heredarán al reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, siempre debemos cuidarnos de ese pecado de la fornicación, del adulterio. Adulterio es la infidelidad. Si tienes esposa y pareja, eres infiel, te vas con otra mujer, eso se llama adulterio, mis hermanos. Por eso nosotros no debemos que cometer ese adulterio. Si tienes casado, si tienes pareja, respeta a tu pareja, mis hermanos. Si no, vas a ir al infierno, mis hermanos. En el infierno vas a podrir, en el infierno vas a sufrir en la eternidad, mis hermanos. Por eso prohíbe la fornicación y el adulterio. Dios prohíbe esas cochinadas, mi gente. Dios prohíbe que no podemos ser adulterios ni fornicarios, que es asco para Dios, mis hermanos, que es pecado terrible para Dios, mis hermanos. También vamos a leer en Hebreos, ¿qué nos dice en Hebreos? Capítulo 13, verso 4, ¿qué nos dice? Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros Dios juzgará. A los fornicarios, a los adúlteros, los que hacen esas cochinadas, mi gente. Dios, cuando vas a morir, Dios te va a juzgar, mis hermanos, y te va a lanzar al infierno. Vas a sufrir en él, mis hermanos. Aquí, después de la muerte ya no hay salvación, mis hermanos. Hoy día es salvación, mis hermanos. En esta vida tenemos que recibir la salvación antes de ir al infierno, mis hermanos. Por eso Dios mismo manda que nos casemos, mis hermanos. Si tienes pareja, antes de tener hijos, cásate, mis hermanos. Si no, vas a ir al infierno. Directamente vas a sufrir. Con el Satanás vas a estar en él. Vas a pudrir en él. Vas a sufrir en la eternidad, en el infierno. Y eso no queremos, mis hermanos. Por eso tenemos que predicar. Tenemos que leer la Biblia. Siempre, mis hermanos. No hay que esperar a los pastores que nos digan. No hay que esperar a la cura. Aunque los católicos no hablan de ese pecado, mis hermanos, ocultan ese pecado porque les da asco, mis hermanos, de ese pecado.